Hoy somos el equipo 4 y les vamos a hablar sobre la poliomielitis y algunas otras parálisis flácidas. Siguiente, porfa. Bueno, vamos a hablarles rápidamente un poco de la historia de la polio. Y bueno, hace alrededor de 3.000 años que se conoce. En su época o en su pleno apogeo, por así decirlo, pues paralizó o mató alrededor de 500.000 de personas todos los años antes de que se descubriera la vacuna, que más adelante les diré en qué año fue. Y bueno, tradicionalmente se cita como con un primer registro gráfico a una estela egipcia de la 18ª dinastía entre 1580 a 1350 a.C. Esta se encuentra en el Museo de Copenhague y que muestra pues a un sacerdote que usa una muleta a consecuencia de su pierna derecha atrofiada y acortada con un pie equino. Esto se describe que probablemente es por la poliomielitis, siendo esta posiblemente la huella más antigua de la enfermedad. La descripción de la polio también se debe a Michael Underwood, que en 1789 la describió en su libro Tratado sobre las enfermedades de los niños, que en su segundo volumen pues recoge también el cuadro que es debilidad de las extremidades inferiores, que esta pues va a corresponder con esta enfermedad. Siguiente, por favor. Ok, bueno, rápidamente en 1840, Jacob von Hein, un médico ortopedista alemán, la individualizó clínicamente separándola pues de otras parálisis y la denominó parálisis espinal infantil. En 1887 hubo una epidemia que sacudió a Estocolmo y otras epidemias también surgían posteriormente en Europa y en América del Norte. Pero la poliomielitis no fue como tal descubierta sino hasta aproximadamente 1905 por el médico sueco Ivar Wickman, tras el estudio que hizo en la epidemia que pues se presentó en su país. En 1908, Karl Landsteiner y Erwin Popper identificaron el origen viral de la enfermedad. Esto al inocular intraperitonalmente un filtrado de la médula espinal que venía de un niño fallecido pues, a causa del polio a 2 monos. Uno de estos murió y el segundo desarrolló una parálisis de las extremidades posteriores. La idea de una vacuna contra la polio se introdujo por primera vez en 1910. Esto como resultado de una investigación realizada por Simon Flexner. Y bueno, también en 1916 es como una fecha clave en la historia de la polio, ya que pues durante el verano de este año se produjo en Nueva York una de las mayores y peores epidemias de esta enfermedad. En 1931, los australianos Frank Burnett y Jean McNamara demostraron que había al menos 2 tipos de virus del polio, que pues este iba a ser una aportación muy importante pues para el desarrollo posterior de las vacunas. En 1941, Albert Sabin y Robert Ward demostraron la transmisión por vía entérica. Siguiente, por favor. En 1949, John Ender, Thomas Weller y Frederick Robbins lograron cultivar el virus en cultivos de células embrionarias humanas, así pues como abriendo un camino hacia el desarrollo de las vacunas. Y este mismo año, David Bodian, Isabel Morgan y Howard Howe
separaron serológicamente los 3 tipos de poliovirus, pues que sería el 1, el 2 y el 3, ¿no? Y bueno, pues hubo como un gran aporte, un gran salto, que fue el 12 de abril de 1955, que pues los resultados de los ensayos de las vacunas de Jonas Salk mostraron que la vacuna fue de un 80 a un 90% efectiva, y el gobierno de Estados Unidos ese mismo día autorizó la vacuna de la polio inactivada. Y bueno, posteriormente el programa de vacunación se suspendió en mayo de 1955 para investigar una parálisis resultante pues a causa de la inyección de la vacuna. Se realizaron algunos cambios en el método de la producción y se reanudó la vacunación solo unos días después. El 24 de agosto de 1960, una vacuna contra la poliomielitis, que es la oral, la OPV, creada por el doctor Albert Sabin, pues fue autorizada para su uso en los Estados Unidos también. En 1968, el uso de la vacuna IPV, que era la de Salk, pues en los Estados Unidos fue eliminada. Y en 1988 la OMS pues se reúne para abordar la erradicación de la polio y fijarla para el año 2000. Y bueno, el 29 de septiembre de 1994, pues la polio sí fue declarada erradicada en las Américas por la Organización Panamericana de la Salud. Y bueno, pues con una estrategia que fue diseñada en 1999, pues se logró erradicar la polio tipo 2, y desde el 10 de noviembre del 2012 pues no se ha detectado también la polio tipo 3, y se ha conseguido reducir el número de países endémicos de los 3 tipos. Y a partir del 18 de agosto del 2014, la CDC recomienda que los niños reciban la primera dosis de la vacuna contra la polio a los 2 meses de edad. Siguiente, por favor. Bueno, como tal, ya vamos a entrar a la definición, que pues va a ser una enfermedad infecciosa caracterizada por una inflamación aguda del sistema nervioso central, lo cual pues va a afectar principalmente a la neurona motora distal, que pues se encuentra en la médula espinal. Entonces, en su etimología tenemos que polios va a ser pues gris, y Weus de médula. Esto va a ser pues referente a la afectación específica que se va a encontrar en las neuronas pues de la sustancia gris, ¿no? Y pues del asta anterior de la médula espinal principalmente. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos que en cuanto a epidemiología, bueno, ya nos platicó mi compañera Itzel acerca de los antecedentes. Bueno, y en México tenemos que la poliomielitis se considera prácticamente inexistente. Esto debido a las altas tasas de cobertura de la vacunación. Sin embargo, ella mencionó acerca de presentación por los virus, bueno, por la vacuna. En este caso, los virus que provocan una infección dados por la vacuna provocan una mutación, pero esto, para que se dé una mutación, tiene que ser un paciente que tenga algún problema de inmunodeficiencia. Entonces, en estos casos, el virus puede provocar una mutación, lo cual generaría una infección y hasta una viremia, ¿no? Y probablemente una enfermedad, pues, de parálisis. Entonces, también vamos a tener, por ejemplo, la infección por el virus salvaje, que esta va a ser dada, pues, como tal por el virus. Bueno, la infección y la transmisión natural, por así decirlo, fecal oral. Y pues vamos a tener esos 2 tipos de infección. En cuanto a la dada por la vacuna, tenemos que en 3 millones de dosis aplicadas solamente se presenta de 1 a 3 pacientes. O sea, realmente es muy baja, pero sí hay que considerar que pues puede presentarse de esta forma. Y bueno, tenemos que en cuanto a las zonas endémicas solamente van a haber 3 países. Principalmente Afganistán y Pakistán actualmente, y Nigeria también se considera, pero
hoy en día también ya están llevando a cabo una cobertura de la vacunación, lo cual permite que pues ya no se esté presentando como tanto, pero también y posteriormente Afganistán y Pakistán tenemos que en estas zonas no hay como tal una vacunación constante, por lo cual se está dando como un incremento. De hecho, leí un artículo que de 22 casos notificados en 2017, tenemos que para 2019 se presentaron 86 casos en estas zonas, pero como tal no hay un comunicado oficial, ¿no? Entonces, pues hay que tener en cuenta eso. Y bueno, la incidencia global de la polio es de 350,000, bueno, era de 350,000 casos para 1988 y actualmente pues realmente es muy bajo, ¿no? Les comentaba que para 2017 había una presencia de 22 casos, pero igual leí que pues ascendió para 2019 a 86, pero igual tendríamos que esperar como un comunicado oficial, porque realmente no era como pues de la OMS o algo así, no, sino en un artículo pues de revisión. Entonces tenemos que esperar un comunicado oficial. Y bueno, la que sigue, por favor. Entonces, ¿en México tenemos o ya no tenemos polio? En las guías, bueno, hay una guía que pues da la OPS, en donde se considera que en todas las regiones de las Américas, incluyendo México, ya está erradicado. E incluso en páginas de gobierno también se refiere que ya está erradicado, pero pues yo dudo que realmente no haya un caso, ¿no? O sea, también es como... No, está erradicada, no tenemos casos, ya nos dieron nuestro certificado de erradicación, junto con el de la OPS en las Américas. El abordaje incluso por eso la FES hace apartado de polio y otras parálisis flácidas, justamente para detectar en forma oportuna cualquier enfermedad que pueda parecerse a la polio. Ajá, o sea, eso es, lo mencionó tu compañera Estefanía, creo que fue la que habló hace rato, lo comentaba, a partir de los años 80 se hizo esa estrategia justamente no solo con polio, para identificar oportunamente todas aquellas parálisis o todas aquellas enfermedades que cursen con parálisis de las extremidades, ya sea uni o bilateral, justamente para estar muy pendiente de la polio. Y sí la tenemos erradicada. La verdad es que las campañas masivas de vacunación han funcionado. Ustedes saben que hay 3 campañas de vacunación al año y justamente en cada una de estas campañas que hace el gobierno de la República se administra polio. Yo creo que esa es la que más énfasis se hace. En las 3 campañas se pone polio, a diferencia de otras vacunas que de repente unas se ponen en una campaña, otras en otras. La polio siempre está presente en las 3 campañas de vacunación. Entonces tenemos una cobertura universal. De hecho, ya lo van a ver ustedes cuando vayan al servicio social, es algo de lo que les va a tocar a ustedes, las metas de vacunación. Y bueno, las campañas masivas han funcionado. No tenemos casos reportados de polio. Si hubiese algún caso reportado como sospechoso de polio, enseguida se hace un cerco epidemiológico, pero no hay actualmente casos reportados, ¿no? O sea, lo tenemos erradicado de México. Habrá que esperar a ver cómo, ahora que con esto de la pandemia, algunas vacunas, creo que polio no, algunas vacunas tuvieron algunos desajustes de desabasto, pero hasta donde yo me acuerdo, polio no hubo desabasto BCG y otras, pero polio no. Entonces tenemos una buena cobertura, ¿no? Tenemos erradicada la polio en el país. Síguele, por favor. Doctora. Gracias. ¿Sí alguien iba a comentar? Bueno, tenía una duda o un comentario. La polio, bueno, creo que sí sufrió un cambio y creo que fue desde antes. Es que en la OPS se había publicado que lo que estaba erradicado como tal era la polio, pero el tipo 2, y que por eso se hizo el cambio de la trivalente a la bivalente, porque se decía que la trivalente era la única causante de lo que iba a ser la poliomielitis tipo 2, la propia vacuna. Entonces, por eso es que se hizo el cambio de la trivalente a la bivalente.
Sí, gracias, porque ese es otro detalle. O sea, está la polio adquirida en forma por los vectores o por la cuestión oral fecal, oral fecal, pero también está la polio postvacunal, que eso, la verdad, el porcentaje es muy bajo, y no sé si a eso te refieres, Daniel. Sí, más o menos eso. De los casos de polio que se han documentado, pero que han sido reacciones postvacunales. Si bien es cierto, ya nos decía, Estefanía, perdóname, no sé si era Estefanía la que estaba hablando hace ratito, o Itzel, Itzel, perdóname, ya nos decía que hay casos reportados. Si bien es cierto que la incidencia es baja, sí hay casos reportados de polio postvacunal. Sin embargo, la polio postvacunal difícilmente nos va a dar todo el cuadro clínico propio de la meningitis, de la poliomielitis. El cuadro más sugestivo de la polio postvacunal es un cuadro de meningitis. Pero eso es pues realmente raro. Pero a lo que yo me refería, que tenemos erradicado es la polio como tal, como una enfermedad, no como reacción postvacunal. No sé si tú leíste algo diferente, Daniel. Sí, creo que sí era lo de la reacción postvacunal, más que nada, que por eso era el cambio. Sí, ok, gracias. Síguele, por favor. Sí, doctora. Sigue, por favor. Y bueno, tenemos que, en cuanto a la etiología del virus, pues va a pertenecer a la familia Pirconavidae. Es un virus de ARN con una cápside icosaédrica. La cápside le va a dar pues resistencia a ambientes pues muy extremistas, ¿no? Por ejemplo, la acidez, altas temperaturas, muy bajas temperaturas, y esto es lo que le va a permitir como vivir bajo pues estos ambientes, ¿no? Tenemos que en cuanto a su transmisión va a ser por vía fecal oral. Va a pertenecer al género enterovirus, que pues son varios enterovirus, ¿no? O sea, realmente es una familia muy gigante. A pesar de que es un enterovirus, pues no va a causar como los síntomas de uno, ¿no? Por ejemplo, gripe, bueno, dolor de garganta. Bueno, refería que esta familia se encargaba pues principalmente de presentar clínicamente fiebre sí presenta, ¿no? Diarrea, dolor de garganta, pero pues se considera un enterovirus por el ciclo de replicación que tiene. Y bueno, vamos a tener 3 tipos del poliovirus, es tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y pues ya hablaron respecto a los erradicados. Actualmente se ¿Cómo se llaman los poliovirus? Tiene nombre, ¿no? Tienen nombre los poliovirus 1, 2, 3, no se lo vayan a preguntar así. ¿Qué eran uno? ¿Lansing, Brunhilde y Lyon? Sí, cierto. Sí, ¿no? Pero creo que nada más cambiaba el número, ¿no? Igual. Pues, creo que ¿qué? Bueno, leí que solamente cambiaba el número dependiendo de, bueno, si era 1, 2 y 3. Bueno, espero que no se los pregunten en el examen, porque tienen nombre, ¿no? O sea, sí, no me acuerdo cuál es cuál, pero uno es Brunhilde y otro es Lyon y el otro es Lansing. No sé cuál es cuál, pero bueno, yo espero que nada más les digan 1, 2 y 3. Pero bueno, sepan que tienen nombre por si se los cambian la movida en el examen. Va. Entonces, ¿luego qué? Con estos 3 tipos. Entonces, pues igual por eso, pues, bueno, la vacuna, pues, presentó cambios durante, bueno, no sé si lo van a explicar ahora en vacunas, creo que sí, pero bueno, voy a ir directo a los tipos. Estos pueden causar una reacción cruzada porque pues tienen son de diferente tipo y diferente reacción inmunitaria, ¿no? Pero aunque esto es un postulado, no se ha visto como tal, debido a que no hay paciente que haya presentado una infección por 2 tipos de poliovirus, pero sí no se descarta que presenten una reacción cruzada y pues que la presentación sea aún más grave, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso. Y pues bueno, es básicamente así a grandes rasgos la etiología. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del ciclo replicativo que tiene este virus. Vamos a ver que la replicación de los virus del polio van a comenzar
cuando están a nivel celular, cuando el poliovirus se fija a su receptor, que va a ser CD155. Este receptor, pues nosotros lo vamos a encontrar en los folículos, en las células M, de las placas de Peyerl, especialmente. Entonces, y bueno, ¿por dónde entra el virus? Por vía aérea superior. ¿Por vía aérea superior? Ajá, bueno, puede ser fecal oral. En algunos casos se han reportado que puede ser por vía nasal, al momento de que una persona, por ejemplo, esté contagiada. Vía fecal oral. Más común es la fecal oral, también por vía aérea, pero en menor de los casos. Ajá. Ok, y luego ya entra el tubo digestivo. ¿Y qué hace? Bueno, entra al tubo digestivo y bueno, ahí va a entrar y regular primero se va a hacer neurofaringe y ahí va a comenzar su invasión y su replicación. Pero también los que se vayan replicando, pues van a seguir avanzando en el trayecto hacia el aparato digestivo. Entonces, bueno, tengo otro dibujo. Bueno, van a ir siguiendo el trayecto del aparato digestivo y primero, como mencionaba mi compañero, su cápside que tiene el poliovirus le va a permitir rebasar la primera barrera de protección en el estómago, que viene siendo el ácido clorhídrico. Entonces, esa cápside que tiene el poliovirus le va a permitir que la sobrepase y llegue al intestino delgado y grueso, en donde va a ser como su primer replicación un poco más exacerbada en lo que son las placas de Peyerl, un poco más específico, pues en las células M de esta mucosa intestinal. Entonces, aquí las células se van a empezar a replicar e invadir. Entonces, una vez que ya lo hicieron lo suficiente, tiene de dos vías, bueno, irse hacia dos vías. Una de ellas es hacia la vía linfática y pues mediante esta vía va a ir hacia los ganglios locales, en donde se podría decir que en esta vía llega a los ganglios y ahí se queda. O sea, en los ganglios, y lo que va a provocar va a ser una respuesta inflamatoria. Pero lo que nos va a interesar un poco más es si se va hacia la vía sanguínea. Porque está bien llegada al sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, si sigue hacia la vía sanguínea, lo que va a permitir es la llegada, como les mencionaba, hacia el sistema nervioso por la vía axonal retrógrada, que es cuando el poliovirus llega a la vía sanguínea hacia el músculo. Entonces, si llega al músculo, va a empezar a hacer aquí también su invasión y su replicación. Entonces, o sea, va a empezar el músculo, pero va a empezar a atacar también a su nervio local, el que está inervando este músculo. Entonces, si empieza a invadir también al nervio que lo está inervando, va a ir subiendo hacia médula espinal. Y en médula espinal se va a alojar en lo que es tanto astas posteriores como astas anteriores. Entonces, cuando se sitúa a este nivel, va a continuar todavía su invasión y su replicación. Pero lo que nos va a empezar a provocar todo es porque va a haber una respuesta inmune. Entonces, la respuesta inmune no va a esperar a como una señal del cerebro que diga que está sucediendo algo en el cuerpo, sino que el sistema inmune va a empezar a detectar el poliovirus en el músculo, y no solo en el músculo, pues, sino también en el nervio que ya está invadiendo y en la médula espinal. Y pues no solamente detecta los poliovirus que están replicando, sino también las células que ya está invadiendo. Entonces va a atacar a ambos. Entonces va a empezar a atacar a las neuronas que llegan al músculo y a la médula espinal. Y esta agresión se va a dar en forma de inflamación. Esto es muy importante porque pues este daño inflamatorio que nos está provocando que ya no se conduzca información ni del músculo hacia el centro de mando, del cerebro hacia el músculo. Y esto pues va a provocar que el músculo da señales de información, y esto progresivamente va a llevar a una atrofia y a una pérdida de la función. Pero ¿cómo sucede esta atrofia y pérdida de la función? Vamos a ver que al no recibir señales el músculo va a empezar a perder inicialmente tono muscular. Entonces va a empezar a perder tono muscular y después va a ir disminuyendo su grosor. Estas primeras características
van a generar una hipotrofia de las células medulares, esto por la falta de la señalización que está teniendo. Después, seguir progresando hasta que ya no sean hipotróficas, sino que vuelvan atróficas y disfuncionales. Y este proceso o esta degeneración va a ir provocando la debilidad y la parálisis de la función muscular de manera permanente. Pero pues no importa, porque no solamente daña a nivel muscular o no solamente se queda ahí, sino que tiene la vulvar, porque ¿qué pasa si el virus sigue atacando a una parte más superior de la médula espinal, como lo es la zona del bulbo raquídeo? Aquí recordemos que es importante porque funciones como la del lenguaje, la deglución y la respiración. Entonces, si nosotros, si el virus llega a este nivel, va a empezar nuevamente a invadir y a replicar, y también va a haber una respuesta inmunológica. Entonces también va a estar dañando esta parte, esta zona, y va a ir afectando estas funciones. Es decir, si empieza a generarse un daño en los nervios motores involucrados en el lenguaje, pues podemos empezar a ver una dificultad en la articulación, es decir, una disartria. También pues vamos a ver una afectación en la deglución de alimentos, que puede ir desde disfagia o dinofagia, puede haber un riesgo de broncoaspiración e incluso desnutrición. Y afectando a la función respiratoria, pues recordemos que esto lo regula el diafragma. ¿Y quién inerva el diafragma? Pues los nervios frénicos. Entonces, si empieza a haber una invasión a este nivel, va a ir afectando nervios frénicos y va a provocar que también pues va a afectar su función y su frecuencia de respiración, que más adelante pues ya les explicaré más a fondo cuáles son los síntomas. Pero no solamente también existe eso, sino que existe también algo llamado síndrome postpolio, y esto va a ser la debilidad y atrofia muscular que se va a producir años después del ataque agudo inicial de la polio. Pero ¿cómo se da? Regresemos a este punto donde yo les decía que el músculo fue atacado y sus nervios también. Hasta ahí sucede lo mismo, pero en algunas ocasiones otros nervios sustituyen la función del primero que ya fue dañado. Entonces, esos nervios que están sustituyendo esa función, pues permiten que no se dé todas las manifestaciones al momento, sino que como que sustituye su función, permite que siga todo, entre comillas, normal, pero ese nervio que está sustituyendo en algún momento o con el paso del tiempo también va a dejar de funcionar. Y entonces el músculo va a perder esa ayuda o ese apoyo que estaba teniendo, y el problema de atrofia y debilidad se va a ir generando, y pues este también se va a dar como inicialmente se pudo haber dado, es decir, va a ser de manera progresiva y permanente. Hablando sobre las manifestaciones clínicas de manera general, pues vamos a ver que en la mayoría, de un 90 al 95%, se dan de manera asintomática, no presentan ningún síntoma a nuestro paciente. Incluso algunas bibliografías llegan a decir que hasta el 99% es asintomático, y el otro 1% restante pues puede ir variando desde un dolor muscular de cualquier grupo muscular de nuestro cuerpo hasta espasmos musculares, y este espasmo muscular pueden similar a un opistótonos del Clostridium tetani. También pueden presentar fiebre, malestar general, cansancio, astenia. También van a referir debilidad muscular o van a presentar debilidad muscular. Y como les comentaba, si ataca a nivel, pues va a afectar la función diafragmática. Entonces, esta afección del diafragma va a generar disnea, cianosis, alteraciones del pH por la misma falta de oxígeno que está teniendo nuestro paciente, o esa función de que ya no puede respirar adecuadamente. También pues seguimos a ese nivel de bulbo, pues también afectaba la deglución. Entonces les comentaba, puede ir desde disfagia o dinofagia, broncoaspiraciones y problemas de desnutrición. Entonces, por ejemplo, una obstrucción bronquial pues se va a dar porque el alimento no va a seguir el paso hacia el esófago, porque también van a estar dañados las neuronas que se encargan de la peristalsis del mismo. Entonces va a impedir esa peristalsis normal y consecuentemente pues una obstrucción bronquial, no permite el paso a fin de cuentas. También van a presentar atrofia muscular, ya que vamos a ver que
genera cambios parciales desde una simple debilidad de grupos musculares, como les comentaba, o puede llevar a una parálisis y depender de terceros para llevar a cabo pues actividades. Puede haber ausencia de reflejos musculares y que esto va a indicar más que nada el daño de las neuronas que están inervando esa zona donde nosotros estábamos revisando los reflejos musculares. También mencionaban que en bebés no inmunizados, en niños no inmunizados, pues se puede generar el síndrome de bebé flácido, que esto hace referencia a que nuestro paciente no va a tener tono muscular normal, sobre todo en sus extremidades. Entonces, por ejemplo, nosotros levantamos al bebé y va a dejar caer sus extremidades. Ahí lo referían o lo comparaban cuando pues levantamos un trapo mojado y pues como cuelga de lo mismo como del peso en el caso del trapo, pero pues el bebé igual va a dejar caer sus extremidades, muy similar a eso. Pero también podemos hablar de las distintas fases de la poliomielitis. Esto va a ir variando según la gravedad. Y además podemos decir también que el virus se puede contener en cualquiera de sus fases, que puede ser en la incubación, en la enfermedad abortiva, en la latencia o incluso cuando ya hay invasión al sistema nervioso central. Eso ya sería una poliomielitis paralítica y no paralítica. Bueno, vamos a comenzar diciendo que la incubación es de 7 a 14 días, teniendo un intervalo desde 5 hasta 35 días. La poliomielitis abortiva va a ir desde el 4 al 8% y esta se va a caracterizar por un síndrome pseudogripal. Este síndrome pseudogripal va a presentar fiebre, malestar general, cefalea y mialgias. Esto va a ocurrir al cabo de 1 a 2 semanas tras la infección del poliovirus. Y esta sintomatología que les estoy comentando es muy breve, solamente puede durar desde 2 a 3 días. Durante la exploración física, nosotros podemos encontrar a los pacientes con una exploración física normal o podemos encontrar faringitis inespecífica, en donde va a haber también dolor a la palpación muscular o debilidad. La siguiente es la poliomielitis no paralítica. Esta es aún más infrecuente, va desde el 1 al 2%. Esta se va a producir tras una fase de latencia de aproximadamente unos 4 días. Y a diferencia de la poliomielitis abortiva, se va a diferenciar porque en esta va a presentar signos de irritación meningia. Nosotros esto los vamos a comprobar durante la exploración, que van a ser la rigidez de nuca, el signo de Kerning y el signo de Brunzinski positivo. Aunque también este paciente va a presentar cefalea, vómitos intensos, también dolor, y en lactantes vamos a observar un abombamiento de fontanelas. También es muy frecuente que en esta poliomielitis exista una afectación a nivel del sistema nervioso vegetativo, en donde va a presentar una parálisis transitoria de la vejiga y también puede presentar estreñimiento. Durante la exploración física, pues yo les decía que va a presentar signos de irritación meningia, entonces durante la exploración nosotros vamos a realizar las maniobras de Kerning y de Brunzinski para ver si estos signos son positivos y si coinciden con este tipo de poliomielitis. La tercera, les comentaba que era la poliomielitis paralítica. Esta va del 0.1 al 1% y a su vez esta se va a dividir en espinal, en vulvar y en polioencefalitis. Vamos a comenzar con la espinal. Esta se va a caracterizar por una parálisis que va a ser progresiva, flácida, arrefléxica y atrófica. Y esto va a ser debido a la afectación de la segunda motoneurona. Esta pues va a estar ubicada en el asta anterior de la médula espinal. Este tipo o este subtipo va a aparecer como una enfermedad bifásica. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede aparecer después de la fase abortiva o de la fase latente. Y si aparece de esta manera, pues van a disminuir las características de las fases previas y después de 24 a 48 horas va a aparecer este tipo de poliomielitis, este tipo de parálisis. Pero también existe la posibilidad de que se manifieste de forma monofásica, es decir, que no necesite de las fases anteriores y tenga una aparición brusca. Entonces, en general, pues va a ser una parálisis de predominio proximal, va a ser asimétrica y dolorosa. Normalmente se va a presentar en extremidades inferiores, pero puede ocurrir en cualquier otra zona muscular. Su evolución va a ser variable
unos pacientes van a tener recuperación y otros van a tener una progresión de la paresia hacia la parálisis en una semana. Y se dice que a las 3 semanas va a iniciar la fase de recuperación y esta fase de recuperación va a tener una duración de hasta 1 año. Se han hecho distintos estudios donde se han comprobado que el 25% va a tener una recuperación por completo y el resto se va a quedar con secuelas, un 25% con una leve atrofia muscular y debilidad y el 50% restante pues va a tener unas secuelas importantes como pueden ser una parálisis permanente, una atrofia muscular severa o incluso una deformidad muscular. El siguiente subtipo pues es el vulvar. Ya les he venido hablando en cuanto a qué niveles o a qué zonas va a afectar, que es el lenguaje, a nivel respiratorio y a nivel de deglución. Y la tercera va a ser la polioencefalitis. Esta es todavía más infrecuente. La vulvar, o sea, esos pacientes pueden cursar con dificultad respiratoria severa. ¿Es mortal la polio? Sí, doctora. Incluso esa es una de sus complicaciones de la forma vulvar. Ajá. La forma vulvar, probablemente la forma vulvar en el sentido no de pérdida de la capacidad funcional, o la vulvar por la afectación justamente a nivel del sistema nervioso central. Entonces, sí, los casos de la polio sí pueden fallecer, o sea, digo, que en México esté erradicada no quiere decir que no haya en los países pobres, como ya nos dijeron, ¿no? Entonces, sí puede haber todavía muertes por polio y la principal causa de muerte es por dificultad respiratoria. Sigue. Bueno, les comentaba que la polioencefalitis pues es todavía más infrecuente y pues esta se va a deber a una afectación de los centros superiores del encéfalo y se va a manifestar con una sintomatología propia de la encefalitis, es decir, nuestros pacientes van a presentar convulsiones, irritabilidad, desorientación, somnolencia, pueden incluso progresar al coma o pueden presentar una parálisis espástica con hiperreflexia. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que aquí es muy, muy importante realizar una buena historia clínica, ya que vamos a sospechar nosotros clínicamente ante cualquier niño que no esté inmunizado o que tenga su vacunación de forma incompleta y que también presente una enfermedad paralítica que se asocie o no a un síndrome febril en específico. También mencionaba que a esto se le puede agregar los signos meningios. Entonces, para ello, también es muy importante que durante la anamnesis preguntemos los antecedentes de vacunación oral, de vacunación incompleta o del contacto con algún paciente contagiado en los últimos 14 días. La OMS dice que para que nosotros podamos hacer la confirmación del diagnóstico, nosotros lo tenemos que hacer por aislamiento e identificación del poliovirus en secreciones, ya sea en secreción faríngea, en heces o en líquido cefalorraquídeo. Y si no es posible realizar el aislamiento, se puede hacer el diagnóstico por la amplificación de la ARN viral, por la PCR en suero, o bien también nosotros podemos hacer esta amplificación mediante la punción lumbar y la obtención del líquido cefalorraquídeo. También dentro de los métodos diagnósticos podemos realizar un cultivo viral para identificarlo o una serología para la detección de anticuerpos por la respuesta inmune que se está generando. Ok, bueno, ya pasando al tratamiento, pues debido a que no existe como tal la cura para la polio, ni tampoco hay como un tratamiento antivírico específico, pues la atención se va a centrar pues más que nada en el aumento del bienestar, de la aceleración de la recuperación y de la prevención de las complicaciones en estos pacientes. Ahí Itzel, perdón, antes, Tú dijiste esto, no existe cura, es que hace ratito Estefanía dijo, es que ahí la podemos parar. Pensé que ibas a decir más adelante otra cosa y luego se me olvidó decirte, realmente no la podemos parar. O sea, ya el cuadro establecido es como cualquier infección viral, necesita llevar su evolución natural de la enfermedad. Entonces, no hay un tratamiento específico ya instalada la infección. Hay tratamiento preventivo y a eso se van todas nuestras fuerzas, el tratamiento preventivo.
Ya instalada la infección hay tratamiento sintomático y ya las secuelas hay tratamiento de rehabilitación. Pero ya instalada la enfermedad como tal, no tiene un tratamiento, o sea, no hay un antiviral específico que quite la polio. Síguele, entonces son medidas generales. Síguele, por favor. Gracias. Y bueno, pues en el periodo agudo, pues los pacientes deben ser hospitalizados, aislados y sometidos a una vigilancia continua y debe pues ponerse en marcha, como ya lo mencionó la doctora, a unas medidas sintomáticas y de soporte. Vamos aquí a utilizar los analgésicos, que pues va a ser pues un tratamiento sintomático como para la fiebre, el dolor de cabeza, para el dolor dorsal, dolor de cuello y pues el dolor muscular. Generalmente se va a usar ibuprofeno, diclofenaco y también se refiere que se prefiere el acetaminofén. También pues va a haber una ayuda de la respiración asistida. Esto se mencionaba que por medio de traqueotomía o ventilación mecánica en los casos de parálisis vulvar, que era lo que hace rato nos comentaba la doctora. También pues va a haber una fisioterapia de forma moderada, pues para prevenir la deformidad y la pérdida de la función muscular y pues para minimizar las secuelas y pues facilitar en lo posible pues la recuperación. Y pues para las deformidades y parálisis se puede recurrir también a la cirugía correctora o al uso de ortesis y otros aparatos ortopédicos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a sus complicaciones, pues estas van a derivar de la intensidad y pues de la localización de las afectaciones neuromusculares de cada forma clínica, que pues ya nos mencionó nuestra compañera. Y bueno, pues la polio paralítica pues puede provocar parálisis muscular temporal o permanente, así como discapacidad, deformidades de los huesos e incluso la muerte, que era lo que nos preguntaba hace rato la doctora. También pueden presentarse dificultades de la deglución o de la respiración comprometedoras pues, con la vida, como es en el caso de la parálisis vulvar. Siguiente, por favor. Y en cuanto a su pronóstico, pues este va a depender de la forma clínica y del sitio afectado y va a estar muy vinculado a si el sistema nervioso está comprometido o no. En los casos en el que el sistema nervioso no está comprometido, pues puede alcanzar una recuperación completa y esto ocurre en un más del 90% de los casos. Pero si el sistema nervioso sí está comprometido, pues las consecuencias pueden ser una incapacidad, parálisis e incluso la muerte. Y esto pues en realidad es generalmente por las dificultades respiratorias. Como ya les mencioné, pues tener una discapacidad o que se quede en discapacidad va a ser más común que la muerte. Las tasas de mortalidad de la polio espinal por virus salvajes van del 2% al 20%, aumentando en las formas vulvares. Esto pues por la afectación en la vía respiratoria, ¿no? Fíjate que estoy pensando ahorita que a lo mejor esa aseveración que hace rato dijo Daniel de que quién sabe si esté erradicada, pues ya lo estoy pensando, digo, a lo mejor quién sabe de verdad, o sea, si ya nos están diciendo ustedes, la gran mayoría de los casos es polio abortiva, o sea, que igual un día me dolió la cabeza y me dio fiebre y ya, tuve un poco de dolor muscular, que eso lo puede dar 20,000 infecciones virales y se me quitó. Y a lo mejor fue una polio abortiva, ¿verdad? Y ni nos enteramos. Entonces, ciertamente, o sea, oficialmente está erradicada, pero la verdad es que no podemos asegurar qué casos hayan justamente sido polio abortiva. Y como ya nos dijeron ustedes muy bien, es la mayoría de los casos, afortunadamente, es polio abortiva, ¿no? Entonces, pues realmente los casos que van a ser de relevancia médica, pues son la polio, la espinal, la vulvar, los que afectan ya sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Síguele, por favor. Sí, doctora, gracias. Siguiente, por favor. Bueno, y pasando a la vacuna, pues como ya lo hemos ido mencionando, pues la polio está erradicada en México desde hace más de 30 años, o eso creemos, pues gracias a las estrategias pues permanentes de vacunación. Pero bueno, en la región de las Américas,
antes se utilizaban dos tipos de vacunas, que eran la vacuna atenuada oral y la vacuna inyectada inactivada. Pero posterior a la declaración de la erradicación del poliovirus salvaje de tipo 2, pues durante la primera Semana Nacional de Salud del 2016 se utilizó por última ocasión la vacuna oral, que también se conocía como Sabin, que contenía pues los tres tipos de poliovirus, que era el 1, el 2 y 3. Durante la primera y tercera Semanas Nacionales de Salud del 2017 se continuó utilizando la vacuna antipoliomielítica oral, que solamente incluyera los serotipos 1 y 3, y esta fue conocida como vacuna oral bivalente, que de hecho eso fue lo que nuestro compañero Daniel nos decía al principio. Y esa es la que se sigue poniendo, ¿no? Sí. Esa es la que seguimos poniendo en las jornadas nacionales de vacunación, la bivalente, ¿no? Sí, la bivalente. Que también viene en presentación oral en gotitas. Sí, doctora. Y ¿cuántas gotitas les vas a poner ahora que te vayas al centro de salud? Porque te va a tocar la Semana Nacional, las 3 semanas de vacunación. ¿Cuál es la dosis de la vacuna oral? Si nos lo vas a decir en el esquema de la vacuna. No, tienen una de la cartilla. Ya, síguele, ahorita te lo pregunto ya que vayamos a la cartilla nacional. Ya me acordé que tienen una diapo del esquema nacional de vacunación. Síguele. Y bueno, pues en México la vacuna de poliovirus inactivadas trivalente pues se introdujo en 2007 y 2008, bueno, entre esos años, con el cambio de la vacuna pentavalente de células completas por la pentavalente acelular, que como ya sabemos, pues es una vacuna conjugada que protege contra la polio en los tipos 3, bueno, en los 1, 2 y 3, contra la difteria, contra la tosferina, el tétanos e infecciones por hemófilos influenzae, que ya lo habíamos visto, ¿no? Y son aproximadamente... Ahora ya están empezando a meter la hexavalente, ¿eh? Ya empiezan ya le aumentaron a la pentavalente, la hexavalente, y platicamos la clase pasada, que ahora la hexavalente, además de tener todas las de la pentavalente, tiene hepatitis, hepatitis B. Sigue. Sí. Bueno, son aproximadamente 2 millones de niños menores de 5 años protegidos con la vacuna pentavalente con una cobertura del 95.6%. Siguiente, por favor. ¿Por qué no tenemos el 100%? Pues porque todavía hay zonas en donde por creencias culturales o religiosas no aceptan la vacunación, ¿no? Entonces todavía tenemos grupos que son antivacunas, por aspectos culturales, religiosos, y a lo mejor ahora un poco por el boom de las mamás antivacunas, ¿no? Que está en todo el mundo. Ok, está, ya lo creía. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar la vacuna de la polio? A ver, ahí la tienes. Bueno, ok. Para tener una cobertura completa, como ya lo habíamos visto en la clase de meningoencefalitis, pues la primera dosis se va a aplicar a los 2 meses de edad, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 y el refuerzo va a ser a los 18 meses. ¿Por qué vía se vacuna esta? Por vía... bueno, la pentavalente puede ser por vía intramuscular. Intramuscular, O sea, esta sí es piquete. Ok, ¿y luego? Y bueno, leí que poco a poco los países, de hecho, están reemplazando la bivalente solamente por la IPV. ¿Por la qué, perdón? Por la intramuscular, bueno, por la pentavalente celular. O sea, que ya están quitando la de la polio. Ajá, sí, y que solamente están dejando la pentavalente. Pero no estoy segura. Eso fue lo que leí. Pero entonces ya no sería pentavalente, sería tetravalente, ¿no? Bueno, o sea, no. Pentavalente es... Más bien están quitando la oral. Sí, o sea, porque la pentavalente son difteria, tosferina, tétanos, polio y hemófilos influenza, ¿no? Entonces, ¿esas es las que están quitando o la que están quitando es la oral? Sí, la que están quitando es la oral, la bivalente oral. Ok. ¿Eso en dónde lo leíste, dices? Me acuerdo que fue en la página de la OMS. Y que ya están empezando a quitar las adicionales. Esas se les llaman las adicionales. Las orales son las adicionales. Y ya nada más están dejando el esquema regular, el esquema completo. Sí.
Ah, ok, lo voy Bueno, a pero checar. en México sí se sigue dando. No, sí, sí, en México lo seguimos haciendo, pero empiezan a hacerlo en otros lugares, empiezan Sí, a quitar. Yo creo que en un futuro a lo mejor nosotros, pero no sabía eso, fíjate. sí, Voy a revisarlo, ajá. Ok, sí, doctora. entonces 2, 4, 6 y 18 meses intramuscular. Ok, y luego, Bueno, aquí nos ponen en la cartilla a los 59 meses o a los 5 años, pues se pone la polio oral, que es de los 6 a los 59 meses en la primera y en la segunda semana nacionales de la salud. a ver, ahí vamos porque me hiciste bolas, dije, ¿cómo que a los 59 meses un refuerzo? No, aquí es, o sea, lo pones 2, 4, 6. Ajá, y fíjate bien que tienes ahí polio oral a partir de los 6 meses hasta los 56, 59 meses. O sea, ¿qué vamos a hacer? Yo te diría, o sea, dice desde los 6 meses, pero realmente a los 6 meses, si vas bien con tu esquema de vacunación, a los 6 meses te está tocando la pentavalente. Entonces ahí no, en las campañas de vacunación, cuando completamos esquemas, no le dices, le voy a poner sus 6 meses y le voy a poner la polio oral. No, o sea, le pones la que le toca. Y si le toca la de los 6 meses, le pones la de los 6 meses. Hay algunos pacientes que por algunas situaciones, que se enfermaron o que estuvieron hospitalizados, se desfasan en su esquema nacional de vacunación, en sus tiempos, o por ejemplo los prematuros. En los prematuros normalmente no les ponemos el esquema como normalmente se ponen a todos los niños, porque el prematuro se considera un niño inmunocomprometido. Entonces, si le ponemos la vacuna muy pequeño, por ejemplo, los prematuros extremos que pasan 1 kilo y 1,5 kilos, normalmente a un prematuro cuando se da de alta, se le da de alta por lo menos con 1,900. Entonces, ese 1,900 a veces lo alcanzan a los 2 meses, ¿verdad? Un prematuro extremo que nació pesando 750 gramos, por ejemplo, ¿no? Entonces, al 1,900, si tiene 2 meses, no se le pone su primera vacuna aunque tenga 2 meses, porque por el peso todavía se considera un paciente inmunocomprometido. Entonces, esos niños los dejamos para su esquema de vacunación hasta que cumplen 3 kilos. Entonces los 3 kilos a lo mejor los alcanzan a los 4 meses. Entonces a los 4 meses les empezamos su esquema nacional de vacunación. Entonces esos niños les vas a poner, pues ya te desfasaste, ¿verdad? Ya te desfasaste en su esquema de vacunación. Entonces esos tendrás que ponerle a los 4, a los 6, a los 8. Ajá. Sin embargo, a los 6 podrías ponerle, si no le toca o si va desfasado porque no le tocó a los 6 sino a los 7, podrías ponerles a los 6 una de polio oral y a los 7 que le tocaba su polio, su pentavalente, le pones su pentavalente. Entonces por eso quise hacer un énfasis en esto. Entonces son a los niños a partir de 6 meses puedes empezar a darle sus dosis extras de oral. A partir de los 6 meses hasta los 5 años de edad. Así, eso es lo que se pone en las semanas nacionales de vacunación, en la primera y segunda semana de vacunación, ¿sí? Y no, o sea, no es que hasta los 59 del mes le toca, sino es a partir de los 6 meses hasta los 5 años, ¿sí queda claro? Sí, sí, doctora. ¿Sí? Ok, Sí. sigue, por favor. Y bueno, pues como ya sabemos, pues la vacunación es de gran importancia, ya que como pues si bien en México no hay casos de polio, pues existe el riesgo de que turistas pudieran ser portadores del virus. Y bueno, nada más como un dato, pues este 24 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis. Así es. Siguiente, por favor. Ya bueno, como tal tenemos que hacer pues diagnósticos diferenciales con otras parálisis. Tenemos el síndrome de Guillain-Barré, que pues este ya lo habíamos visto en apenas unos días, entonces me voy directamente pues al cual, bueno, pues es una polirradiculoneuropatía aguda inflamatoria desmielinizante de monofásica de origen inmunológico. Va a estar dado pues en personas que han tenido alguna infección, por ejemplo, bacterias por Campylobacter mycoplasma o por virus citomegalovirus o virus de Epstein-Barr. En el 60-70% de las personas que tienen o evolucionan con Guillain-Barré tienen un antecedente de infección por alguno de estos agentes. Bueno, en cuanto al
cuadro clínico es lo importante que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Tenemos que, pues, aquí la parálisis va a predominar va a comenzar con unas parestesias distales, ¿no? Preferentemente o más bien localizadamente en las plantares, o sea, es una parálisis que comienza en las plantas y que esta no suele como progresar. Posteriormente, en un periodo no más de 4 semanas, vamos a tener que puede evolucionar a una tetraparesia. Primero empieza en miembros inferiores, que va a ser posteriormente evolucionar a una tetraparesia flácida. También en esto es importante decir que pues no hay una afectación esfinteriana como en otras parálisis que más adelante les voy a comentar. También pues en este tipo de enfermedades pues no hay presencia muy común, muy frecuentemente de fiebre. Y pues el diagnóstico y el tratamiento ya lo vimos en la enfermedad, entonces me lo voy a brincar. ¿La que sigue, por favor? Tenemos la mielitis transversa, que pues esta va a tener muchas causas. Tenemos que va a ser una afectación inflamatoria focal de la médula espinal, que pues, como les comento, va a ser de diferentes etiologías, traumatismos, inmunológica, puede ser hasta por infecciones. Va a variar mucho la etiología. Esta no es como tan frecuente debido a que tiene de 1 a 4 casos por millón de habitantes. O sea, realmente es como muy pues extraña que se presente, ¿no? En esta, la clínica, vamos a tener síntomas motores y sensitivos principalmente, que va a tener pues una distribución medular. Y en esta, a diferencia de las anteriores, aquí sí podemos ver una afectación vesical, una disfunción. Vamos a tener que esta va a comenzar por una debilidad, la cual va a ser pues progresiva, ¿no? E igual va a afectar de forma inicial a las extremidades inferiores, pero también puede afectar extremidades superiores. Y bueno, también tenemos que en cuanto a las alteraciones sensoriales, presentan parestesias. También, por ejemplo, en esos pacientes va a haber una afectación o una alteración de la percepción en cuanto a la temperatura, ¿no? Frío, caliente, e incluso tiene una afectación propioceptiva. Va a ser como, pues, algo diferente a Guillain-Barré y a poliomielitis. Además, tiene una disfunción autonómica, es decir, en este tipo de disfunción, por ejemplo, tenemos la regulación de la frecuencia cardíaca, presión arterial, pero más que nada en esta enfermedad se refiere a la disfunción de los esfínteres, ¿no? Entonces vamos a tener que estos pacientes pueden presentar urgencia miccional, incontinencia vesical-rectal e incluso problemas de disfunción sexual, ¿no? Principalmente en hombres. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos que, pues, en esos pacientes, como hay muchas etiologías, pues, realmente se le tiene que hacer, pues, bastantes exámenes, ¿no? Porque la clínica es como muy... pues no es específica, ¿no? Ajá, sí, es muy insidiosa. Sí, exactamente. Entonces, aquí realmente va a ser cuidado como por estas pruebas que están aquí, ¿no? Por ejemplo, se tiene que hacer un examen de... Por ejemplo, si pensamos que no tiene... O más bien, inicialmente se hace un examen de anticuerpos ANA para detectar los niveles séricos de PCR, si es que es de alguna etiología inflamatoria, o incluso de complemento si es una enfermedad referida al sistema inmunitario, pues ya posteriormente se puede realizar como una prueba más complementaria, ¿no? Por ejemplo, que tenga negativo todos los estudios iniciales, pues se podría diagnosticar como una MTA idiopática. En el caso de que, además de las pruebas iniciales que se le hace, por ejemplo, una de anticuerpos o antifosfolípidos, pues se le podría asociar a algún proceso inmunológico. En cuanto a marcadores tumorales, pues por sí es de etiología pues tumoral, entonces pues, realmente el diagnóstico está dado por distintos exámenes, ¿no? Y ya pues el tratamiento igual va a ir encaminado hacia la causa. Pueden ser corticoides intravenosos, altas dosis, plasmaféresis, antivirales, analgésicos y bueno, es dependiendo de la etiología. Aquí lo importante es como diferenciar el cuadro clínico. ¿Qué otra cosa? Creo que es todo. La que sigue. La parálisis en perdón, se me olvidó mencionar, la parálisis en este tipo va a ser de tipo proximal, va a ser asimétrica y a diferencia de las anteriores, esta sí va a ser dolorosa, entonces también es importante saber el cuadro clínico de pues, la parálisis en esta enfermedad. La que sigue, por favor.
Y aquí, como tal, es un cuadro resumen de todas las enfermedades, de las parálisis que se pueden presentar. En cuanto a la neuritis traumática, no encontré como mucha información. Solamente encontré que, pues, realmente es causada por un trauma, ¿no, doctora? En esta tenemos, pues, que en el cuadro clínico, esta se va a presentar como, va a tener igual va a ser un poco difuso, dependiendo del el área de la localización de la lesión. Por ejemplo, puede presentar dolor en glúteo, disminución de la sensación de frío y calor, pero igual va a ser, pues, dependiendo del nivel del trauma, ¿no? Y pues, hacia grandes rasgos, aquí está el cuadro del diagnóstico diferencial de diferentes, pues, enfermedades. Yo les diría, apréndanselo de memoria, porque en el examen les meten mucha zancadilla y uno piensa que van a hablar de polio, porque el tema principal es polio, pero luego les meten esto con cosas muy finas de diagnóstico diferencial, de que si tienen reflejos aumentados, disminuidos, de debilidad muscular, si no tienen. Entonces yo les diría, que está aquí resumido, apréndanselo para el examen, por favor. Ya, vamos a acabar aquí porque tengo afuera un paciente que está muy gruñón y que me está tocando desde hace rato porque tiene cita conmigo a las 9. Entonces aquí lo vamos a dejar, mis niños. Ya terminamos, doctora. Ya terminamos, ¿verdad? Sí, ya, ya. Hoy no hay sesión de preguntas y respuestas, ni hay comentarios ni nada. Entonces, tienen examen pasado mañana. No, mañana, ¿verdad? Mañana.